Son los 3 puntos que vamos a ver esta mañana. Y vamos, por favor, a hacer la lectura. Hermanos, dice en el capítulo 3, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Bueno, entonces, hermanos, aquí esta parte de acordarnos del juicio es del juicio pasado y tener en mente el juicio futuro, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué. Dice entonces, hermanos, bueno, es muy sorprendente cómo el apóstol hila, ¿no? O sea, es, bueno, sorprendente desde la perspectiva humana, ¿verdad? Porque sabemos que toda palabra es inspirada por Dios, incluso esta, ¿no? Pero es muy sorprendente cómo se van hilando todos los capítulos, ¿no? de esta carta, y así son todas las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, solo que estamos nosotros acostumbrados a leer ciertos versículos o ciertos pasajes y a veces no encontramos hilación entre nada de lo que dice la Biblia, porque no estamos acostumbrados a leer de una manera continua. Simplemente leemos para aprender ciertas cosas y olvidamos todo lo demás, ¿verdad? Pero, hermanos, vamos a empezar a ver todo este asunto de la interpretación de la palabra, no hoy, pero es algo importantísimo el que nosotros tengamos solamente como referencia los versículos y los capítulos de la Escritura, ¿sí? Como referencia de dónde podemos encontrar tal o cual pasaje, ¿sí? Pero la Escritura se lee corrido, ¿no? De continuo, para poder entenderla en su contexto. Entonces, se hilan todos los capítulos de esta carta como la de todas las demás, ¿sí? Y nos ha dejado claro, ¿no? Como en 1:21, ahí atrásito, ¿sí? Que el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios. Él le dio a los profetas la inspiración y Él dio palabra a todas estas personas, ¿no? Y después, casi al final del capítulo 3, nos declara que las cartas de Pablo también son escrituras como las del Antiguo Testamento, ¿verdad? Esos pasajes que hacemos que se aprendan los niños casi así con varita para que se lo sepan, ¿verdad? ¿Y quién? O sea, Pedro está diciendo que las cartas de Pablo son escritura como las del Antiguo Testamento. Y pues obviamente él tendría la autoridad para decir esto, porque sus cartas también son inspiradas, ¿verdad? Entonces, por eso dice el Señor, ¿no? Que Pedro escribió estas cosas aquí en estos pasajes para exhortar nuestro limpio entendimiento, ¿sí? Para que recordemos lo que dijeron los profetas y nos cuidemos de los falsos maestros en el capítulo 2 y ahora de los burladores que vendrán queriendo o no, a veces con las mejores intenciones, ¿sí? Queriendo o no dañar al cuerpo de Cristo, no dañar a la iglesia.
Y este capítulo en especial, hermanos, el completo, ¿no? Trata acerca de 4 cosas específicas que vamos a ir viendo en estas dos siguientes ocasiones, ¿no? Primero se menciona la razón para escribir la epístola, que es precisamente lo que acabamos de decir, para recordar, ¿sí? Predice también que va a haber burladores en los últimos días, ¿no? En los postreros tiempos, dice, o en los postreros días. Vamos a ver de qué se trata esto. Sí, que dudarán. Específicamente aquí está hablando de la venida de Cristo, ¿sí? Obviamente entonces pues del juicio, ¿verdad? Y termina con el uso que cada creyente debe de hacer con el conocimiento de estas cosas, ¿sí? Entonces ahora vamos a comenzar a ver esta enseñanza de los, vamos a decirlo de esta manera, la venida de Cristo es una doctrina básica, elemental del cristianismo, es la esperanza del creyente, que nuestro Señor venga. Entonces el que la niega, o sea, hay doctrinas que no son básicas, por decirlo de esa manera, ¿sí? Pero que no afectarían la salvación de alguien, ¿no? Pero estas doctrinas, el hecho de que nosotros, o una persona que dice ser creyente, no crea que Cristo vendrá por segunda vez, siendo la clara enseñanza de la Biblia, entonces es una herejía, ¿sí? Totalmente una herejía, podemos llamarlo de esa manera. Entonces, la falsa enseñanza y la herejía en la época del apóstol Pedro era esto, ¿no? Que no creían en el regreso del Señor Jesús y por lo tanto podían hacer lo que ellos quisieran, ¿sí? Como no hay juicio, no hay ley, no vendrá el juez, entonces no pasa nada, no somos creyentes. Ahorita vamos a ver este asunto, porque los falsos maestros se introducían, ¿se acuerda que lo platicábamos la vez anterior, no? Se introducían en las iglesias y desde dentro empezaban a sacar falsas enseñanzas. Pero aquí son herejías abiertas, ¿sí? O sea, no andaban escondidas. Estos burladores, ¿no? Directamente se burlaban de las doctrinas y de la esperanza de los creyentes. Entonces, es la diferencia, ¿no? Entre los maestros del capítulo 2 y estos herejes, ¿no? Unos encubiertos, los otros hablaban abiertamente, ¿sí? No negaban que había una salvación espiritual, ¿sí? O sea, ellos creían que había una salvación espiritual, pero negaban lo físico, su mente estaba impregnada, ¿no? de las filosofías de ese tiempo, ¿sí? La idea platónica de que la carne es mala y el espíritu es bueno, dualista se llama esta filosofía, ¿no? Pero específicamente, pues que el Señor no regresaría, ¿no? Que todo era ya espiritual y una vez muertos se unirían a la energía y todas estas cosas que todavía hoy escuchamos, pero disfrazadas de otra manera. Hoy no necesariamente es la misma creencia, ¿no? Pero sí, como vimos ahí en el 2:19, dice que aquellos que por su avaricia alientan a otros, ¿no? A ser iguales, a atraerlos, ¿no? Al error. Muchos de ellos decían que los vendían como mercancía, entonces por avaricia alentaban a otros, ¿sí? Les sacaban el dinero y querían vivir de los demás, querían vivir de ellos. O sea, todo se trataba de esto, de fama, fortuna, dinero, poder. Es de lo que se trata este asunto, ¿sí? Entonces, en estos primeros 7 versículos, Pedro nos da 3 puntos para alejarnos de estos burladores, ¿no? Para poder discernir, y nos ayuda con estas 3 cosas para que nosotros huyamos y entendamos y podamos glorificar a Dios en nuestras vidas de una mejor manera, ¿no? A los verdaderos creyentes. Nos recuerda el fin, primeramente, de estas personas, ¿sí? El fin de los burladores, que recibirán la ira de Dios. Finalmente vendrá el juez que ellos niegan, ¿sí? Habrá un juicio final en donde Él será el juez de toda la tierra y los juzgará a todos. Hay muchos pasajes que podemos ver al respecto, 2 Corintios 5:10, ¿sí? O sea, es Cristo quien habla como juez,
Si quieren anotar los textos para no ir, pues vamos a abarcar un poquito, está un poquito amplio lo que vamos a abarcar. ¿Sí? Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, dice 2 Corintios 5:10, ¿no? Para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Sí? O sea, para ellos decía, no importa lo que hagas en tu cuerpo, tu espíritu ya está salvado. Entonces, error, ¿no? Aquí la clara escritura de la enseñanza es que Él será el juez y compareceremos delante del tribunal de Cristo. Es Él quien habla como juez, y hay dos clases de juicio que que ya hemos visto, ¿no? Y los entendemos de esta manera por la escritura. El tribunal de Cristo, ¿sí? Bemá es el trono del juez, ¿no? El que está sentado en el trono. Este juicio no determina la salvación de nadie, ¿no? Es el juicio final, ¿sí? El juicio de los creyentes, ¿no? Es decir, los destinatarios son exclusivamente los creyentes. Podemos ver algunos textos acerca de ello, ¿sí? Pero el propósito de este tribunal de Cristo es evaluar las obras, las intenciones y la fidelidad de cada uno de nosotros, ¿sí? O sea, ha habido quien enseña que no habrá un juicio de creyentes. Hermanos, habrá un juicio de creyentes, ¿no? O sea, la escritura es clara cuando nos enseña esto, pero este juicio no será para determinar si somos salvos o no, sino para determinar los galardones de cada uno de nosotros, no evaluar las obras, dice también 1 Corintios, ¿no? O sea, por el fuego serán probadas. ¿De quién está hablando? Está hablando de los creyentes, ¿sí? Si la obra se deshiciere, bueno, serás salvo, pero así como por fuego, dice, ¿sí? O sea, te quedarás sin obras, pero salvo, ¿no? Entonces, no es algo así como, bueno, pues de todos modos soy salvo. Eso es lo que pensaban estos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas. El resultado pues será recibir las recompensas, coronas, o la pérdida de los galardones, como decíamos ahorita. Si gusta anotarlo ahí, es 3:15 de 1 Corintios, ¿no? Pero la salvación eterna de los verdaderos creyentes está asegurada, ¿no? Es un examen de fidelidad, ¿sí? Similar como una premiación, podemos decirlo así, ¿no? A los atletas en Grecia, era a lo que se refería el apóstol Pablo más o menos, ¿no? Y en segundo lugar está el juicio que nos narra Apocalipsis, ¿sí? 20, el juicio del gran trono blanco. Este es el juicio final de condenación para quienes rechazaron, ¿sí? La gracia de Dios. Los destinatarios de este juicio serán los no creyentes de todas las épocas, ¿sí? Dice, la tierra y el mar entregaron a sus muertos, y vi delante del trono grandes muertos, grandes y pequeños, no estaban puestos para recibir el juicio, ¿sí? El propósito de pues juzgar los pecados, ¿no? De aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, ¿no? Así lo dice Apocalipsis 20:15. El resultado de este juicio será la separación eterna de Dios y el castigo eterno en el lago de fuego, en el infierno. Es algo impresionante, ¿no? Impactante todo este asunto. El tribunal será un tribunal de justicia severo, solemne, ¿sí? Inapelable. No habrá abogados. Será solamente un juicio para condenación, ¿no? Entonces, en vista de estas dos cosas, Pedro empieza a exhortarnos y nos recuerda precisamente que nos empecemos a llenar de la Biblia, ¿no? Recordar las Santas Escrituras, y empieza así, amados, con este término, ¿no? de amor de parte de Él, la exhortación de amor. Esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por sus apóstoles. Este asunto aquí, hermanos, trata de los evangelios, ¿verdad? Recordemos que no había Nuevo Testamento, pero los evangelios estaban escritos. Ahí Pedro fundamenta sus exhortaciones en la realidad de que Cristo regresará, ¿no? Ahí lo indica, si gusta ir un poquito más para atrás, en 1 de Pedro 1:3 al 5.
¿sí? Ahí empezando él sus cartas: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sí? O sea, él no está poniendo, como estaba alentando a los creyentes, estaba poniendo su vista en la eternidad, ¿sí? En la eternidad. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, ya lo vimos, ¿se acuerda? Reservada en los cielos para ustedes, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, ¿no? En el tiempo venidero, es lo que nos está diciendo. Entonces, de esta manera, ¿sí?, se basa el apóstol Pedro en sus exhortaciones ahora en las promesas de la segunda venida del Señor. O sea, sin esta esperanza, hermanos, imagínense qué esperanza podría tener un creyente, ¿no? Sin la esperanza de la vida eterna, sin la esperanza de la salvación. Él habla de despertar un limpio entendimiento de los receptores de esta carta, ¿no? El propósito es despertarnos ese limpio entendimiento. No quiere decir un entendimiento que no esté contaminado con falsas enseñanzas, con creencias propias sin estar basadas en la Escritura, ¿sí? Contaminados por los falsos maestros, como ya lo vimos, ni por los herejes que vamos a ver ahorita, ¿sí? Recordarnos las verdades que nos ha estado hablando acerca de la segunda venida, llenando nuestra mente de las Escrituras, ¿sí? De las verdades que nos llenan de gozo, de las promesas que nos animan, del temor de Dios que nos alienta a vivir en santidad, a buscar ser agradables delante de Dios, ¿sí? Sabiendo que Dios nos ve y regresará por nosotros, ¿sí? No con un miedo, sino con un temor verdadero, un temor de Dios, ¿sí? Tenemos las palabras de Jesús, dice ahí, ¿no?, escritas por los apóstoles, ¿sí? Pero, hermanos, vamos a recordar el Salmo 1, por favor, ¿sí? Bienaventurado el varón, ¿recuerda usted? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, dice, se ha sentado, ¿no? Cuando decimos burladores, escarnecedores, es lo mismo, ¿verdad? Aquellos que se burlan de otros, que hacen menos el pensamiento de los demás, que aplastan con palabras, ¿no?, pero haciendo burla de una creencia, ¿no? En este caso era una creencia verdadera. Se burlaban de los que creían en la resurrección, se burlaban de los que creían en el regreso de Cristo. Aplicado a la época de Pedro, ¿sí?, este asunto es no escuchar a los falsos maestros ni las falsas enseñanzas, pero de una manera consciente. Ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? O sea, estamos llamados a escudriñar la enseñanza. Hoy, usted está llamado a escudriñar la enseñanza que hay en este púlpito. Y así cada una de las personas que escuchan en sus respectivas congregaciones, en sus iglesias, ¿sí? No buscando mentiras en YouTube, ¿no? Si viviera el apóstol Pedro en esta época, podríamos ponerle, podría él añadir estas cosas, ¿no? No buscando mentiras que se adapten a mi manera de pensar. ¿Sí? O sea, no teniendo una manera de pensar y voy a tomar de aquí, voy a tomar de aquí, ya con esto se respalda mi pensamiento, sino al contrario, ¿no? Transformando nuestros pensamientos con la palabra de Dios, ¿no? Dice Romanos 12:2 así, ¿no? Reformados por la renovación de vuestro entendimiento. Eso es lo que dice. Y sigue diciendo el Salmo 1, ¿no? O sea, es que el contraste. No hace estas cosas, no se sienta con los escarnecedores, con los burladores, sino que ¿qué? En la ley de Jehová está su delicia. En la palabra de Dios está su delicia, ¿no? En su ley medita de día y de noche, ¿sí?
O sea, no la traes todo el día leyendo, ¿no? Pero está meditándola. Y decíamos cuando estábamos predicando esto, masticando la palabra de Dios, trayendo a nuestra mente la vida de nuestro Señor Jesús, llenándonos de lo que la palabra dice, ¿no? Y será como árbol plantado, ¿no? Y aquel que haga estas cosas junto a corrientes de aguas, ¿sí? Bueno, que da el fruto a su tiempo y su hoja no cae, ¿no? Está refiriéndose a un árbol fuerte. Todo lo que hace le saldrá bien o prosperará. Entonces Pedro así nos exhorta a recordar esto, ¿no? A memorizar, a deleitarnos, a estar en su palabra, seguro de que meditando en estas cosas, ninguno que lo haga será seducido por las enseñanzas de los falsos maestros, sino al contrario. Y ha sucedido, hermanos, alguien enseña mal, se prende el foco, ¿verdad? Se prende, empiezas a ver, ay caray, ¿sí dice eso la Escritura? Ah caray, ¿no se equivocaría aquí o no diría esto o aquello? ¿Sí? Entonces, se prenden las alarmas, ¿no? Así nos exhorta el apóstol Pedro, y no seremos seducidos de mentiras ni herejías, ¿sí? O sea, como que Cristo no regresa, que era lo que en su tiempo lo afirmaban, que es lo que está defendiendo el apóstol Pedro, el regreso de Jesús. La Escritura nos llena de promesas de su regreso, o sea, es la clara enseñanza, ¿no? Si meditamos constantemente en ella, en esta clara enseñanza, no seremos atraídos ni seducidos de que no habrá un juicio. Hay creyentes que han resbalado, hermanos. Debemos de tener cuidado, ¿no? Pensando en la gracia y pensando en estas cosas, se van al extremo y llegan hasta la orillita, por decirlo de esa manera, de tener su licencia para pecar, ¿no? No a lo mejor abiertamente, pero encubiertamente su corazón los tienta y caen en esa tentación. ¿Qué pasa si peco? Ay, bueno, no creo que, o sea, deliberadamente. ¿Puede suceder que un creyente haga eso? Sí. Tristemente, ¿no? Para nosotros, en nuestra debilidad, pudiera ser que alguien cayera de esa manera, ¿no? Pudiera ser así. El saber, hermanos, el meditar en esto y el aplicarnos la palabra a nuestras vidas, el hecho de que Dios es un juez justo, como dice el Salmo 7:11, ¿no? Dios es juez justo y está airado, dice, contra el impío todos los días. Si estás haciendo impiedades, vas a convertirte en uno de estos, ¿no? El tener en mente eso, hermanos, tiene que impactar nuestra manera de vivir. Tiene que impactarnos. El saber que Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. No es amigo del pecado, no hace menos el pecado, lo detesta igual que en el principio, lo detesta hoy y lo detestará el día del juicio cuando los impíos estén delante de él. Eso a nosotros, ¿sí?, debe de impactar nuestra manera de vivir. Decíamos, es la idea deísta, ¿no? Hoy conocemos filósofos, bueno, yo he visto videos de filósofos que se hacen llamar deístas, ¿sí?, que piensan básicamente que Dios hizo el mundo, lo creó, le puso su poder, su energía y lo dejó, ¿sí?, que no hay una supervisión personal de parte de Dios, ¿no? Lo echó, así como lo echó a andar y lo dejó, ¿no? Así como cuando prende el carro en la mañana, ¿no? Los que tenemos carros viejitos que lo prendemos y ahí se queda un ratito como calentando, usted ya no hace nada, simplemente está funcionando. Así piensan, ¿no?, estas personas, los deístas, ¿sí?, que el mundo funciona sin una supervisión personal, sin el poder constante de los decretos de Dios. Pero el poder de Dios es constante en la tierra. Él hace salir el sol, Él hace brillar las estrellas, Él da las aguas. Hermanos, es cuestión de leer Job, de leer los Salmos, de leer, hermanos, todos estos libros poéticos, ¿no?, que nos dan estas referencias así. Entonces, por supuesto que sí hay ciclos,
pero es el poder de Dios que los hace vivir, ¿no? Pero mucho más que esto, que hacer funcionar al mundo, ¿sí? Como vamos a ver de qué trataba la burla más adelante, ¿sí? La supervisión, sin el poder de Dios, el mundo ni siquiera funcionaría, ¿no? O sea, la idea es, si funciona, a Dios no le importa nada, ya está funcionando y háganle como quieran, yo vengo al final o no vengo, ¿sí? Y ya, se acaba el mundo. Es una mentira, ¿no? Que realmente a Dios no le importa esto. ¿Sí? Si nosotros empezamos a prestar oídos, estamos constantemente oyendo estas cosas en lugar de meditar en la palabra de Dios, terminaremos creyendo, ¿no? Lo que los falsos maestros nos están diciendo. Sobre todo si queremos ser empáticos con este tipo de cosas. ¿Sí? Si queremos, no, sí, entonces, ¿cómo ves? Y hermanos, estas cosas hay que señalarlas y hay que declararlas abiertamente, ¿no? Dice la Escritura que el que insiste en pecar está hablando de las falsas enseñanzas, que sea avergonzado, ¿no? Hay muchos ejemplos, hermanos, acerca de todo esto, pero lo podemos poner de la siguiente manera. O sea, cuando llegamos a casa a descansar, para dormir, para estar en nuestra cama, generalmente, como debe de ser, ¿sí? Usted llega de la calle, se toma un baño, ¿no? Deja la ropa sucia por allá, se limpia, se asea y entonces va a la cama a dormir, ¿sí? Más aún si duerme acompañado, ¿verdad? Si está su esposa o su esposo, entonces con mayor razón. Bueno, esto es más o menos así. ¿Sí? O sea, el mundo, aunque usted no quiera, lo está bombardeando de impurezas. Lo está bombardeando, hermanos, de todas las mentiras diabólicas de este mundo. ¿Sí? Está usted viendo, voy a decir el juego de México por internet o en la televisión o algo, y en cada oportunidad salen ahí los anuncios de determinadas bebidas refrescantes con alcohol, ¿sí? Y anunciados por un hombre llamativo, por una mujer llamativa, ¿no? Que atrae los ojos de las personas. ¿Sí? O está ahí, de repente salen los anuncios ahí en el campo, no sé cómo le hagan, ¿verdad? Pero ahí en el medio campo, en el círculo ahí, y sale ahí, apueste con quién sabe qué plataformas, ¿no? ¿Cuántas veces? Yo lo invito a que las cuente hoy si va a haber el partido. ¿Sí? Cuéntelas, por favor. Vea cuántas veces está bombardeando y como nunca lo ha hecho, se va a dar cuenta cuántas veces hay dardos incendiarios tratando de entrar en su mente. Y esto es solamente en este evento, ¿no? Que se están dando ahorita en estas fechas. Hermanos, en todo momento oyes música, pasan personas con sus letreros en las camisas, ves en las calles, en todos lados, en internet ni se diga, ¿no? Entonces de esto, hermanos, de eso es de lo que debemos limpiarnos, ¿no? Tener un limpio entendimiento, ¿sí? Debemos nosotros quitarnos estas impurezas con el lavacro de la palabra, ¿sí? ¿Cuántas veces se le ha olvidado leer antes de dormir o al levantarse, ¿sí? O lo omite, hoy no, mañana tempranito. Y mañana tempranito se le hizo 10 minutos tarde y ya no alcanzó, ¿sí? Eso sucede, hermanos. Necesitamos la constante predicación de la palabra para crecer en madurez espiritual, ¿sí? Predicarnos a nosotros mismos, escuchar nuestras enseñanzas. Vamos a ver por qué es importante las enseñanzas de su iglesia, ¿sí? A meditar en ellas y a llenarnos, ¿no? Haciendo esto nos aleja de los burladores y de los falsos maestros. Entonces, en segundo lugar, empieza el apóstol ahí a desenmascarar, ¿no? A los burladores. Y bueno, no es solamente saber que vendrán tales personas, porque así lo anuncia, ¿sí? Sabiendo primero esto,
que en los postreros días vendrán burladores. No está diciendo, sepan que a lo mejor viniera algún burlador, a lo mejor habrá falsos maestros. No, está advirtiendo, habrá. Entonces debemos de poner nuestra atención ahí. Habrá tales personas, ¿no? Debemos estar entonces constantemente, ¿sí?, discerniendo quiénes son los que hablan la verdad y quién habla mentiras, ¿no? Sabiendo entonces primero esto, pone la gran importancia ahí el apóstol Pablo, y vemos aquí que el apóstol Pedro, y vemos que no se refiere a los últimos días, ¿no? O sea, porque habla precisamente así, ¿no? Que en los postreros días, ¿sí? Pero él se estaba refiriendo a sus propios días. Entendemos nosotros, hermanos, que los postreros días para los apóstoles eran sus tiempos después de la venida de Cristo. Lo recordamos en el sermón de Pedro, ahí en Hechos. ¿Se acuerda usted? ¿No? En los postreros días, así lo anuncia el apóstol Pedro, ahorita lo vamos a ver. Bueno, de una vez, vaya, Hechos 17, por favor. Para que no piense que apenas van llegando los postreros días. Hechos 2, 17. A ver si no estoy equivocado. Desde el 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Sí, o sea, anunciaban los profetas, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, etcétera, ¿no? Pero el profeta Joel, o sea, él estaba refiriéndose a ese tiempo. Lo que decía el profeta Joel era cumplido en el libro de los Hechos. ¿Sí? Entonces el apóstol Pedro, tanto allá como aquí, se está refiriendo a sus tiempos, ¿sí?, y todos los tiempos que vendrían después de él, ¿sí?, como hoy. Entonces la enseñanza, ¿no?, se detecta, la falsa enseñanza se detecta comparándola con la Escritura, ¿no? Es el contexto cuando el apóstol Pablo dice que debemos de comparar lo espiritual con lo espiritual, ¿no? Así se está refiriendo a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el burlador dice conforme a sus concupiscencias, ¿no? Ahí en el versículo 3, conforme a sus concupiscencias, o sea, el burlador y el engañador, ¿sí?, deberá de adoptar una teología que apoye su conducta, porque es conforme a sus concupiscencias, ¿sí? O sea, será notoria la vida impía de estas personas. No es como los falsos maestros del capítulo 2, que disfrazados de ovejas, pero son lobos rapaces, ¿no? Acá no, acá tomará la teología y la adaptará a sus concupiscencias, a su mala manera de vivir, a su conducta impía. ¿Sí? Esto es inventar mentiras que apoyen pecados o torcer la Escritura, como ya lo hemos visto, ¿no?, sacando textos de contexto para apoyar una vida pecaminosa. ¿Por qué miento? ¿Sí? ¿O por qué hago esto o aquello? No, es que era y tomar la Escritura para apoyar sus mentiras, ¿no? Una vez vi algo que podría ser cierto, que no he investigado, sino en el contexto más amplio lo vi, ¿no?, que decían que el mandamiento se estaba refiriendo a un juicio. No levantarás contra tu prójimo falso testimonio. Y es verdad, se estaba refiriendo a un juicio, ¿sí? Está tomando como referencia a un juicio, pero lo estaban usando como pretexto para mentir, ¿sí? O sea, el Nuevo Testamento enseña claramente: no os mintáis los unos a los otros. Y si el mandamiento en Éxodo 20 se refiere a un juicio, yo creo que es general, ¿sí?, como las reglas de todos los mandamientos. No podemos tomarlo como un pretexto para hacer lo que Dios manda que no hagamos,
claramente en otros textos. No sé si me explico ahí, si no, si no los hice bolas, pero sí es tomar un texto para justificar tu pecado, ¿no? Así, justamente. Entonces, así en el primer siglo, era como decir, ¿no? Ya resumiendo todo esto, era como decir, bueno, a Dios no le importa lo que pasa en este mundo físico, sino solamente en lo espiritual, ¿sí? Si tu alma está bien, o sea, si estás bien con Dios, no importa lo que hagas en este mundo. Si mientes, si caes en adulterio, si todas esas cosas, bueno, ya estás perdonado, entonces no pasa nada. Es el mismo principio, ¿no? Tenemos que entenderlo por la Escritura. A lo mejor esto ya no pegaría hoy en día, porque entendemos que Cristo vino, y por la Escritura y por tantas enseñanzas que tenemos, ahora sabemos que Cristo vendrá, que los tiempos finales estamos viviéndolos, ¿no? Los postreros tiempos. Pero inventan mentiras que no concuerdan con la Biblia, otras mentiras, ¿no? Engañándose a sí mismos. Dios quiere que seamos prósperos, es una de ellas, ricos, ¿no? Abrirá las puertas de los cielos, y no lees todo lo demás del libro, ¿no? Nada más así. Y ya entonces oremos a Dios, ¿no? Ya inventando cada cosa, ¿no? En los cultos. Así negaban ellos el juicio venidero para evitar rendir cuentas a Dios. No creían que Dios fuera a venir, entonces se burlaban de esa manera, ¿no? Versículo 4, por favor. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, ellos no negaban la creación, no negaban el creacionismo, ¿verdad? Pero decían, así como está desde el principio, así seguirá. ¿Dónde está? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Sí? Aceptan que hay esa promesa, pero aplican una hermenéutica personal, ¿sí? No tomando en cuenta las Escrituras, sino sus propios placeres, para poder meter en un contexto pecaminoso y equivocado totalmente, ¿no? Sale a la luz en su prueba. ¿Cuál prueba? La prueba es la siguiente. Primero es la burla, y la prueba dice, porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Sí? ¿Dónde está el advenimiento? Es la burla. ¿Sí? Y su prueba, todo está igual. A Dios no le importa, ¿sí? No interviene en este mundo físico. ¿Sí? El hecho de que las cosas funcionan desde el principio es la prueba de que seguirá así para siempre, ¿no? Y bueno, hermanos, esto parece mentira que personas, ¿no?, que dicen que su regla de fe y práctica es la Biblia, puedan ser engañados con una cosa tan obvia como esta, ¿no? Pero así sucede. Era una mentira adaptada para la época de Pedro, y hoy hay otras sectas que dicen exactamente lo mismo. No habrá juicio. No hay juicio. Solamente mueres, se acabó la vida. ¿Sí? Pero si eres muy bueno, a lo mejor pudieras llegar a ser parte de los... ¿Cuántos? 34,000, ¿verdad? Entonces, hermanos, todas estas cosas no son nuevas, ¿verdad? Aparecen desde antaño, nos lo dice el apóstol Pedro. Hoy aparecen otras obvias, ¿no? Así, el evangelio de prosperidad material. Y lo que está diciendo Pedro es, discernamos que hay lobos rapaces, ¿no? Y a través de la Escritura y poniéndola a prueba, sabremos quiénes son los verdaderos maestros y la verdadera enseñanza a la cual ceñirnos. Y por último, hermanos, entonces tener en mente este juicio pasado y el juicio venidero, ¿sí? Empieza el apóstol aquí. La burla era todo sigue igual, y Pedro dice, estos ignoran voluntariamente,
¿Sí? O sea, no estaba desconocido, ¿no? Pero dice, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Hermanos, aquí no hay una ciencia oculta, ¿no? En todo esto, por supuesto que la Biblia habla en muchos sentidos algunas veces, pero debemos de interpretarla lo más cercano a la Escritura posible, y todas las demás cosas Dios nos las dará con la meditación y con todo lo demás, ¿no? Pero lo que quería decir el apóstol en el contexto, estaba peleando contra estos que decían que no hay juicio. No hay juicio. Entonces les recuerda, ¿no hay juicio? Y estás diciendo que así son las cosas desde el principio de la creación. Entonces crees en la creación. Entonces te voy a recordar el juicio que vino antes de estos tiempos. Te los voy a recordar, ¿no? Eso es lo que les está diciendo. No se les olvidó, ¿no? ¿Qué es lo que ignoran voluntariamente entonces? Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, la palabra poderosa de Dios, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Porque Dios, por la misma palabra con la que la creó, ¿sí?, también juzgaría, hablando del diluvio, ¿no? Es el juicio del que está hablando. Así la juzgó, y también así juzgará a los vivos y a los muertos por la misma palabra. Sabemos que es Cristo el juez, ¿no? Nos recuerda, o sea, como en Génesis 1, 6 y 9, está la creación y era solamente agua, ¿sí? Usted medítelo, ore y vea, ¿no? O sea, era solamente la tierra cubierta de agua, lo que dice la Escritura. En el 6, Dios separó las aguas de las aguas, ¿no? Los niños se acuerdan de todos estos versículos, ¿no? Dios separó las aguas de las aguas y quedaron las aguas que estaban sobre la expansión y las aguas debajo de la expansión. El mundo antediluviano, hermanos, o sea, había una capa, ¿no? Así como lo narra el Génesis, una capa de agua que separaba, de expansión de cielos, que separaba las aguas de arriba y las aguas de abajo. Solamente de esa manera fue posible este diluvio, ¿no? A las que estaban sobre la expansión y las que estaban bajo la expansión. Y en el 9, a las que estaban debajo de la expansión, separa las aguas de la tierra, ¿sí? Y se muestra, dice, lo seco o la seca, dice la versión antigua. Este diluvio no era una historia escondida. Es como hoy si le preguntas, ¿sabes algo de la Biblia? A alguien, a quien sea. Es muy probable que la mayoría o muchos comenten el arca de Noé, ¿no? Más o menos, más saben ahí algunas cosas. Ahorita que ya no se platica todo eso de una manera cotidiana, las familias han perdido estas buenas costumbres de hablar acerca de ello, ¿no? Entonces, anteriormente no era así. Y más aún, ¿no? No era, más culturas sabían que había habido un diluvio y lo narran de diferente manera. Sí, muchas culturas es así, puede investigarlo usted en internet. Pero Pedro echa mano de este conocimiento que tenían para demostrar además que Dios no está alejado de la tierra, que por la maldad que hubo en ese tiempo, Dios juzgó y mató, ¿sí? Condenó a la muerte por la maldad que hubo en ese momento, ¿no? Él está involucrado. ¿Salvó a cuántos, hermanos? Sí. Recuerdo que son 8, ¿no? Sí, 8 personas. Entonces, hermanos, todas estas cosas son realidades que ellos no estaban tomando en cuenta, y echa mano acerca de eso, ¿no? Y bueno, que ya lo había juzgado una vez y fue por agua, y después puso su arco en el cielo y prometió que no sería nuevamente igual, ¿sí? Pero este juicio dice que ahora esta tierra será reservada para el fuego, ¿no? Versículo 7, los cielos y la tierra que ahora existen están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego
en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hermanos, es terrible. Es terrible. Porque a muchas personas les da miedo hablar de estas cosas y no lo hablan. Pero vemos que el apóstol Pedro nos dice, pensar en esto te sirve para que tengas temor. Sirve a los incrédulos para que sepan lo que viene. Sí, para que se pregunten, ¿y por qué Dios haría tal cosa? Y entonces entra el Evangelio. ¿Haría tal cosa? Porque tú le has deshonrado, lo escupiste. Y como tú, toda la raza humana. ¿Sí? Y nos ha dado a su Hijo. ¿No? El Evangelio, hermanos, el Evangelio. Los cielos y la tierra de ahora, dice el apóstol Pedro, comparándolo, ¿no?, con la tierra antediluviana, que era muy diferente. Nosotros veíamos en la Escritura cuánto vivía un hombre, cuánto vivían los animales, cuánto crecían, ¿sí?, antes del diluvio. ¿Cuánto vivían las personas? ¿Sí? Imagínense ahora con mucho esfuerzo y cuidados, 100 años. Y antes del diluvio, el que vivía menos de 100 años era morir como un niño. Vemos por la Escritura que empezaban a tener sus hijos a los 100 y tantos, 200 y tantos años, 300 años. ¿Sí? Entonces, dos mundos diferentes, pero ambos guardados, ¿no?, unos enjuiciados por la misma palabra, uno antes con el diluvio y el otro guardada para la perdición de los hombres impíos con el fuego, ¿no? Entonces pudiera alguien decir, bueno, es que Dios ya guardó sus armas, ¿no? Ya quedó ahí el arco y nunca más volverá a destruir la tierra. No, dice con agua, ¿no? Con agua. Está reservada para el fuego. ¿Cómo? Hermano, tanto trabajo que me cuesta pagar mi coche, comprar una casa, un terreno, cuidar la herencia que me dejó mi padre o mi madre o quien sea. Eso va a ser destruido por el fuego. A lo que le pones tanto valor será destruido por el fuego. El Estadio Ciudad de México será destruido por el fuego. Y todos los estadios del mundo serán destruidos, hermanos, serán destruidos. No demos tanta importancia a estas cosas, nos advierte el apóstol, si no seremos como estos falsos. Ponemos más importancia en las cosas terrenales que en las espirituales. Entonces, Dios no ha colgado su arco, ¿sí? No colgó sus armas. ¿Sí? Está reservado para el fuego de Dios, para el fuego de la ira de Dios. Y a manera de aplicación, hermanos, o sea, vemos que negar el juicio permitió que estos falsos vivieran en pecado, no en sus propias concupiscencias. No habrá un juicio, no hay consecuencias. Entonces, por el contrario, afirmar y meditar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo protege nuestras almas, protege nuestras mentes, nos motiva, nos ayuda a vivir en santidad, ¿sí? Por supuesto que es por amor a aquel que ha de venir, un temor verdadero, no por miedo, sino por temor, un temor reverente, un amor a lo que Dios ha hecho por nosotros, por este mundo. Entonces, no vaya, solamente se lo voy a leer. Apocalipsis 20, del 11 al 12, dice: luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él, dice, y de su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Y vi también los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en esta vida, ¿no?
sea, el que está sentado en el trono, que está escribiendo estos libros, sabe lo que hacemos. Todas las obras están escritas en estos libros. Y me ha tocado escuchar que estos son como cuentos para espantar a los niños. Lo vamos a ver. Vamos a ver si realmente estos son cuentos para niños, ¿no? Su alma sabe que no es así. Su alma sabe que es verdad. Su alma sabe que hay un juicio. Por eso no es tan malo como pudiera ser. Por eso no toma lo que quiere en este mundo. Si no hubiera juicio, ¿qué costaría? ¿De qué serviría la conciencia? ¿De qué servirían las sociedades? Si nada más tengo una vida, entonces quiero ser el mejor de esta vida, que todos me admiren, que todos me adoren. ¿No? Sería hasta tonto guardarnos, si solo hay una vida. Pero su conciencia sabe que no es así. Su conciencia, escrita por el mismo Dios, sabe que hay un juicio, que hay una vida eterna o una separación eterna de Dios en el infierno. Entonces, para terminar, hermanos, con este texto, por favor, de Gálatas, capítulo 7. Gálatas es 6, perdónenme. Versículo 7. No os engañéis, dice. Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, dice, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¿Sí? Hermanos, nos enseña la Escritura, nos enseñan los apóstoles y nuestro Señor Jesús, que lo que hagamos aquí en este mundo repercutirá en la eternidad. O para bien o para mal. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, dice. Cuando seamos tentados a pecar, porque lo somos, ¿sí? Pensemos en esto. Si llega a nuestro pensamiento que podemos pecar sin consecuencias, estamos haciendo burla al Omnipotente y a su ley. ¿Sí? Dios no puede ser burlado. Imagínese por favor, está delante de Dios y usted sabe y profesa que Dios ve todo, que es omnipresente, que es omnisciente y omnipotente, y se esconde para pecar. Hermanos, eso es tonto. Por eso, meditando en la palabra, ¿no? Meditando siempre en Él, teniéndolo siempre en nuestra mente, porque tenemos mentes olvidadizas. ¿Sí? Entonces, pensemos en estas cosas, ¿no? No hay pecado sin consecuencias. Es una burla del Omnipotente y de su ley. Habrá consecuencias por él, por el pecado, ¿no? Y cuando escuchamos, hermanos, en segundo lugar, a alguien enseñando a quien fuera, tratemos de discernir la verdad, ¿sí? Tratemos de discernir. La Biblia no habla sin sentidos, ¿sí? O sea, hay cosas que parecen muy espirituales, ¿no? Pero son sin sentido, ¿sí? O sea, cómo embaucan a las personas los testigos, por ejemplo, ¿no? Son un sinsentido. Si el Evangelio no sirve para nada, si no habrá un juicio. El Evangelio de la salvación. ¿De cuál salvación? ¿De qué?
¿De qué me estás hablando si no hay juicio? Entonces, la Biblia no habla sin sentidos, no todas las cosas son ordenadas, todas las cosas son lógicas en la perspectiva divina, ni tampoco habla cosas que no se entiendan. Sí. En su contexto inmediato, ¿no? Por supuesto. Todas las cosas se van a entender, ¿no? O sea, no sé cómo, pero yo sentí el Espíritu de Dios saliendo de mí y entonces empecé a hablar en lenguas y empecé a hacer... ¿Sin sentidos? ¿Hablar con el zapato santo? ¿El vómito santo? ¿El ladrido divino? Hermanos, son blasfemias delante de Dios. Así, si nosotros conocemos y meditamos en la Escritura, hermanos, la clara enseñanza bíblica nos guiará. Por eso es nuestra regla de fe y práctica, ¿no? Recordar siempre la Escritura, llenar nuestra mente con ella. El Espíritu de Dios nos ha capacitado en la salvación para ello. Y esto, ¿sí?, nos alejará del pecado y el fin de los burladores. Pero no solo eso, hermanos. No solamente nos alejará del pecado y de los burladores, sino que va a llenar nuestro corazón de gratitud al pensar en estas cosas, ¿no? Al pensar que lo que vendrá para el mundo y el juicio que era para nosotros ya fue pagado. Lo pagó nuestro Señor y Salvador Cristo, el justo por los injustos. Y el saber que Él nos ha perdonado trae al alma un hambre y una sed de justicia, un hambre de hacer el bien. Por eso las exhortaciones: no os canséis de hacer el bien, las obras que están delante de nosotros están preparadas. Están preparadas por nuestro Señor y Él se glorificará en ellas. No nos cansemos, hermanos, de buscarlas, de hacer el bien, ¿no? Si Dios nos ha perdonado y sabemos que el juicio viene, se llenará nuestro corazón de ardor por predicar el Evangelio a los incrédulos. No por escuchar cosas nuevas. Y es algo que da, hermanos, tristeza y coraje a la vez, ¿no? Que escuchar cosas nuevas quiere un corazón que no cree en la vieja historia, que no le satisface la vieja historia del Evangelio, que no le satisface la muerte de Cristo por él. Para él no es suficiente meditar en eso. Dice, bueno, muchos predicadores, ¿no?, que no terminaremos nunca si meditáramos solamente en la expiación. Solamente en la expiación. Nunca terminaríamos de meditar en ella y de admirarnos del poder de Dios, del amor de Cristo, del sacrificio que Él hizo por nosotros. Nunca nos cansaríamos de meditar en ella. Pero muchos tienen comezón de oír, ¿no?, decía el apóstol. Y muchos seguirán a estos falsos maestros. Vamos a dejarlos aquí, hermanos, y continuaremos en la siguiente ocasión. Nuestro Padre Celestial, se llena nuestro corazón de alegría, Padre, al meditar en estas cosas que Tú nos has salvado, que has quitado de nosotros el castigo que teníamos, que tenemos merecido, pero ha sido recibido por Tu Hijo, nuestro Salvador. Y este gozo, Señor, cuando meditamos en ello, llena nuestra mente, llena nuestro corazón.
cantamos de alegría, buscamos la santidad. Por eso te pedimos, Padre, que con tu Espíritu nos ayude siempre para llenarnos de tu verdad, que a través de tu palabra y de la meditación en ella nos alejes del pecado, que podamos predicar a otros estas verdades y que traigas un dolor real a los creyentes por el pecado que hay en nosotros. Que cada vez que seamos tentados, recordemos la contrición que ha traído un pequeño placer momentáneo y temporal, y que podamos ver con nuestros ojos espirituales, Señor, la verdad del gozo eterno con Cristo Jesús. Padre eterno, en Él te agradecemos y en Él nos ponemos en tus manos, siempre en Cristo Jesús. Amén.